siguiendo en esta línea, ¿no? de Lotze y de su describimiento de un tiempo absoluto, en este otro fragmento de su Metaphysique, dice, es solo en el contenido real de lo que sucede, o sea, el contenido, no en una forma presente exterior a aquel dentro de la cual puede entrar. O sea, nuevamente argumenta en contra del tiempo absoluto, porque argumenta en contra de cualquier forma presente exterior a el contenido real. ¿Ok? Entonces, es solo en el contenido real lo que sucede donde puede encontrarse la razón para que sus elementos se relacionen entre sí en un orden de sucesión, y al mismo tiempo para que los tiempos en que aquello se sucede, y al mismo tiempo para los tiempos en que aquellos se suceden unos a otros. O sea que lo que importa es el contenido, no hay ninguna otra cosa que importe. Eh, em, no hay ninguna forma exterior, no hay nada exterior. Y la razón de cómo se relacionan entre sí la tenemos que encontrar en los propios elementos, en los propios eventos, no fuera de ellos. ¿Ok? Entonces, y esto vale para todos los tiempos, con lo cual significa para todos los miembros de la sucesión. Para todos los miembros de la sucesión encontramos las razones del propio acontecer de ellos mismos. Porque dice, si todo lo que tuviésemos que tomar en cuenta fuese un curso externo del mundo, muy poco esfuerzo nos costaría, pues, considerar todo lo que contiene como intemporal y sostener que está solo en relación con nuestra manera de ver que él se desenvuelva en una sucesión. O sea, acá reconoce Lotze que si hubiese un curso externo del mundo, entonces sí sería natural pensar el devenir, el flujo, ¿no? Como una mera manera nuestra de ver el desenvolvimiento de las cosas. O sea, para Lotze, si hubiera un curso externo, sería natural caer en, por ejemplo, la imagen móvil de la eternidad de Platón, el hecho de que existe una realidad atemporal que la estamos recorriendo de a poco. Eso es lo que nos está diciendo Lotze en esta frase. Eh, por supuesto que una alternativa sería que esa realidad eterna, atemporal, fluya respecto de nosotros. Pero eso, digamos, no es muy convincente. Ni para nosotros ni para Lotze, digamos. Imagínense que fuera toda la eternidad la que está fluyendo un poquito. Nosotros estamos quietos en nuestro presente y es toda la eternidad la que está fluyendo respecto de nosotros. Eso no parece muy convincente. Eh, bueno, digamos, la otra posibilidad, que es un poco con la que coquetea Lotze, pero no del todo, es esto de, o sea, porque no es lo que dice Lotze, pero imagínense, entonces que, bueno, no hay un curso externo del mundo, tampoco somos mecanicistas, o sea, no hay átomos permanentes que se mueven. Una posición extrema contraria sería que la realidad entera se destruya y nazca una nueva en cada instante. Bueno, Lotze tampoco llega a este extremo. O sea, ¿se acuerdan que mencionamos, bueno, no me acuerdo si en el seminario o en la historia de la ciencia, pero la noción de ocasionalismo, una noción propia de algunos filósofos medievales, en particular islámicos, donde dice que Dios está creando el mundo en cada instante, porque si no, el mundo se destruiría automáticamente. Entonces, cada nuevo instante es una nueva creación del mundo. Bueno, no
Lotze por más que él cree que cada instante nuevo trae novedad, valga la redundancia, tampoco cae en ese extremo de pensar que cada instante hay una destrucción completa del mundo y una nueva creación del mismo, ¿no? Pero en todo caso, para Lotze, digamos, no hay un curso externo, pero si lo hubiera, es natural caer en ese recorrido de la eternidad, ¿no? En otro aspecto del tiempo, Lotze toma una idea de su contemporáneo William James, el psicólogo filósofo, que yo les comenté que introdujo la idea del presente especioso. La recoge Lotze justamente para entender esto que hemos mencionado más de una vez en el seminario, que es cómo hacemos nosotros para experimentar la duración y la sucesión. Yo les dije más de una vez que para esto requerimos de la memoria. Está bien, necesitamos la memoria para captar la noción de melodía, la noción de historia, pero la noción, la experiencia del devenir, ese ritmo que no podemos explicar, pero con el cual vivimos nosotros, evidentemente requiere una coexistencia como de varios estados de memoria en nuestra mente. Entonces, al menos digo, a nivel neuronal, para nosotros tener una sensación de pasado reciente, futuro por llegar, la melodía que estamos escuchando, evidentemente tiene que haber, en nuestro cerebro al menos, una coexistencia de registros del pasado reciente, ¿no? Para tener la sensación, como les digo, de la melodía o de la frase que yo estoy diciendo en este momento. Si ustedes no tuvieran memoria, o que yo tampoco la tuviera, digamos, para ustedes estarían escuchando una sucesión de palabras, o menos todavía, una sucesión de consonantes, ¿no? Y no podrían hilvanarlas ni tener la sensación. O sea, yo siempre recurro al ejemplo de la melodía, pero se aplica a cualquier cosa, a un discurso, a una oración, a la caída de una hoja. Necesito tener en mi mente o en mi cerebro el registro al menos del pasado reciente, ¿no? Como para tener esa sensación de flujo. Con lo cual acá surgen una serie de preguntas, ¿no? Podemos hablar de nuestro presente especioso porque es de lo que podemos hablar a nivel fenomenológico. Ahora, Lotze toma esta idea, pero digamos, acá surge una pregunta. El presente objetivo del universo, más allá de nosotros, ¿es un presente puntual o es especioso también? O sea, hacer una metafísica del presente, una metafísica de la realidad presente. ¿La realidad presente tiene un ancho o es un instante matemático sin ancho? Y el ancho solamente se aplica a nuestros estados de conciencia, ¿no? A nuestros estados neuronales que nos permiten, hablando en términos materialistas, em, nos permiten, bueno, tener esta sensación de devenir, ¿no? Son preguntas que surgen cuando uno quiere aplicar la noción de presente especioso al mundo exterior, ¿ok? Por eso, como les dije más de una vez, la filosofía del tiempo está ligada a la ontología. Las preguntas sobre el tiempo están ligadas a las preguntas acerca de qué es lo que hay y cómo es lo que hay. Y bueno, y Lotze también se metió con lo que es la religión. Como les dije, él escribió cosas, algunas publicó, otras dejó sin publicar, en cuanto a qué es Dios, con quién es Dios y qué es Dios en relación al tiempo. ¿Prende la luz? Y la relación entre el presente del mundo y el presente de Dios, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Es especioso el presente de Dios? ¿Es especioso el presente del mundo? Bueno, las otras preguntas que alguna vez nos las hemos hecho, incluso en alguna práctica o en algún parcial, ¿no? O sea,
lo de la pregunta de si nos tomamos en serio la realidad temporal y nosotros estamos viajando por esa realidad temporal. Nuestro viaje pertenece a una realidad ampliada, pero si nuestro viaje, nuestro devenir requiere de una realidad ampliada respecto de esa eternidad atemporal, entonces significa que nuestras mentes aumentan la realidad. Entonces nuestras mentes es como una especie de apéndice de la realidad. Entonces, ¿qué somos dualistas o qué? ¿No? Si no somos dualistas, si nuestras mentes son parte de la realidad, no tiene sentido pensar en nuestro recorrido del cuadro, porque somos parte del cuadro, mentes incluidas. Esto ya lo hemos discutido en otras circunstancias, ¿no? Pero todo esto lo traigo de nuevo en el marco del Otse. Alguno tiene el micrófono encendido. Si quieres hacer una pregunta, bienvenido, y si no, porque se escucha un ruido ambiente. Sí, Pablo, yo Ah, tenía, claro, porque te escucho. me estaba acordando que hay una corriente de pensadores, no sé si Lotze está en relación, que surge más o menos a la altura del positivismo durante el siglo XIX, Sí. que es el grupo del espiritualismo. ¿Puede Ah, sí. ser? ¿Puede ser que tenga relación Lotze con el espiritualismo? Digo no, porque hay conceptos que me acercan a relacionarlo así. No sé, pareciera, o sea, hay un trasfondo, digamos, con respecto a lo que venimos pensando sobre el tiempo, muy leibniziano, ¿no es cierto? Hay como hay un tronco metafísico leibniziano. Entonces, yo estoy tratando como de enganchar bien la ontología, ¿no? Para después hirvanar el resto de los conceptos. Me da la sensación que como Lotze es, al ser digamos, un médico, naturalista, etcétera, Sí. entiende la realidad como como una maquinaria, pero no en el sentido atomista tradicional, sino, como una maquinaria orientada hacia el bien, que es el otro concepto que vos esgrimías al principio, ¿no? Una maquinaria orientada, entonces, en definitiva, la realidad es como espiritual en ese sentido. Sí. Está todo en función y orientado a este único propósito que él lo llama el bien, ¿no? Sí. En realidad tu comentario es muy atinado, porque sí, podemos incluirlo al Lotze dentro de una psicología barra filosofía espiritualista. O sea, porque esa síntesis entre idealismo y filosofía natural conduce naturalmente a una filosofía espiritualista. Así que sí. La respuesta es sí. Claro, sí, son como, te estoy tratando como de ir engarzando, digamos, eh, las nociones, tratando de ver sí, más o menos a qué, la fisonomía de su pensamiento, ¿no? Porque tiene muchos elementos metafísicos, pero bueno, también es un autor que está haciendo un esfuerzo de síntesis Sí. entre el mundo naturalista y los postulados idealistas, ¿no? Entonces, me Sí. parece que es un autor digno de conocer Sí. y de interpretar. Me parece que sí. Sí. Pero aparte uno realmente aprende cosas leyendo autores
antiguos, en este caso no antiguos en el sentido técnico de la palabra, pero porque uno se mete en el espíritu de la época. O sea, y toda época olvida cosas, necesariamente. Nuestra época, sin duda, está olvidando millones de cosas. Entonces, y esto vale para la filosofía y para cualquier disciplina. O sea, em, es interesante, por ejemplo, en física, leer un paper escrito por Einstein o por Hubble o cosmólogos pioneros de la década del 20-30 para aprender cómo pensaban ellos físicamente el universo. Es distinto, aunque traten un mismo tema, la expansión del universo, por ejemplo, más allá de los descubrimientos nuevos. El lenguaje con que hablan, la intuición física que tienen es distinta a la nuestra. Sin ánimo de valorizar si es mejor o peor, es distinta. Entonces uno aprende. Y lo mismo con la filosofía. Siempre vas a aprender algo leyendo a alguien que en su momento se destacó. O sea, por ahí si no se destacó ni siquiera en su momento, bueno, por ahí hay tanto para leer que mejor hay que seleccionar qué es lo que uno lee. Pero leer algo de alguien que en su momento se destacó, como en el caso de Lotze, seguramente vale la pena y algo vas a aprender. No te digo toda la obra completa, pero leer algo, tal cual. Sí, claramente, claramente. Sí. Así es, sí, tu comentario es atinado, lo de la... Además, por ahí, digamos, con la gran especialización que empezó a ocurrir después de, especialmente durante la Ilustración en adelante, ¿no? De la ciencia, Sí, encontrar a filósofos que también se han especializado en otro ambiente, ¿no? Como medicina o lo que sea, es muy, muy enriquecedor, muy interesante. sí, Como sucede en este seminario, ¿no? Que tenemos este acercamiento tan grande a física, es como, wow, realmente es abrir una caja de Pandora en un buen sentido, decir, mira todo lo que se puede encontrar acá. Recuerdo, por ejemplo, esto que decías del espíritu de la época, sí, relacionado también con esto de alguien que exploró otros ambientes y no solamente la filosofía sí, como disciplina. Recuerdo cuando leí un poquito de la evolución creativa de Bergson, sí, que él toma mucho de la biología y de las investigaciones de biología que eran, digamos, que eran lo que se estaba investigando en ese momento, ¿no? Las presentes en su momento. Como bueno, hasta ahora se está investigando este tema y era hiper interesante ver o sea, cómo era el avance de la biología en ese momento, en qué se estaba investigando y cómo Bergson, digamos, podía mezclar esos dos mundos con bastante, digamos, soltura, ¿no? sí, Y naturalidad, te podría decir. naturalidad, sí, sí. Eh, para hablar en términos más bersonianos. Sí, Pero sí, digamos, a mí me apasionaba ver cómo el tipo primero te mostraba un fragmento de la historia de la ciencia, por otro lado te mostraba un conocimiento de la ciencia de su tiempo muy amplio y cómo lo metía en su filosofía. Eh, Así que bueno, la verdad que es interesante ver estos seres polímatas, ¿no? Que saben un sí, poco de todo, sí, más cuando la ciencia se ha especializado tanto, ¿no? y sí, y cada vez más y más. Pero bueno, sí, por ejemplo, Meyer fue uno de los descubridores en paralelo del principio de conservación de la energía, era esa famosa década de 1840, y era médico. O, por ejemplo, Helmholtz, que hizo grandes contribuciones a la física, en particular a la termodinámica, pero también hizo contribuciones este, a, a la acústica, a la psicología, a la medicina. Bueno, hubo varios ejemplos, y son muy interesantes. Y el caso de Lotze, ¿no? Un médico filósofo, sin duda. Em, Así que bueno, voy a volver a compartir pantalla. Em, y acá les voy a compartir em, otra cita muy interesante, siempre de la Metaphysique de Lotze. Eh, Acá las negritas son mías. Dice, en relación al futuro, ¿no? Em, si uno y el mismo ser intemporal, o sea, por acá, digamos, em, yo acá les hice una introducción, o sea, estos comentarios de la realidad ampliada, del presente especioso, y metí a Dios, ¿no? Eh,
porque también se mete un poquitito en el marco de la filosofía del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Dice, si uno y el mismo ser intemporal, por ejemplo Dios, como si, supongamos que vale la frase, por ejemplo, Dios, ¿no? Si uno y el mismo ser intemporal, por su actividad intemporal, de presentación intelectual, da a un constituyente de su existencia, por ejemplo, cualquiera de ustedes o yo, tendríamos a ser ese constituyente de su existencia. El carácter pasado de un recuerdo, para otro la significación de presente, para un tercero ese desconocido elemento del futuro. Nunca podría cambiar esa distribución de caracteres si fuese realmente intemporal. Ojo, cuando dije que ustedes o yo podemos ser un constituyente de su existencia, eso, digamos, si fuéramos emanaciones de Dios. También acá se puede interpretar como partes de Dios. ¿Qué pasa si Dios decide aspectos de sí mismo, ¿no? O sea, darles, por ejemplo, el recuerdo de un pasado, la expectativa de un futuro, etc. Ahora bien, si ese ser es intemporal, dice, nunca podría cambiar esa distribución de caracteres si fuese realmente intemporal. El recuerdo nunca podría haber sido presente, el presente no podría nunca devenir pasado, y el futuro tendría que mantener sin cambio la misma desconocida oscuridad. Porque si ese ser es intemporal, por más que un aspecto de él sienta un presente, va a ser siempre presente, porque si no, habría una parte de ese ser intemporal que sería temporal, ¿no? Es lo que está diciendo Lotze. Pero si hay un cambio en esa distribución de la luz, ¿no? En cuanto a si está iluminado el presente, el pasado o el futuro, ¿no? En ese sentido. Si el caso es que el peso indefinido del futuro gradualmente se hace presencia en la experiencia viva, ¿ok? Y pasa a través de él hacia la otra ausencia del pasado, y finalmente, si es imposible para la actividad de presentación intelectual alterar este orden de la secuencia, se sigue, pues, necesariamente, que no solo esta actividad, sino también el contenido de la realidad que se presenta a sí misma, están implicados en una sucesión con una dirección determinada. O sea, lo que está diciendo Lotze es, si existe un ser intemporal, por ejemplo Dios, y tiene algún aspecto temporal, ¿no? Sobre todo en el marco de esta discusión teológica en cuanto a si Dios es intemporal o atemporal, cómo es que tiene injerencia en la historia de la humanidad, que mandó a su hijo a sacrificarse, que sé yo, todas esas cosas, ¿no? Lo que dice Lotze es, si es atemporal, no puede tener una parte temporal, porque esa parte temporal no cambiaría. Entonces, si si hay un aspecto de Dios que se hizo carne, literalmente, en Jesús, y entonces el año, qué sé yo, el año 25 después de Cristo es presente para un aspecto de Dios, como Dios es temporal, no puede ser presente, o sea, tiene que ser presente siempre, atemporalmente. Ahora, si realmente Dios experimenta esa sucesión, entonces no puede haber una parte de Dios que se someta a esa sucesión y a ese devenir y otra parte no. Sino que todo tiene una dirección determinada. Todo el contenido de la realidad están implicadas en una sucesión con una dirección determinada. Yo esto lo traduciría en lenguaje físico. Dios no puede someter a un lenguaje termodinámico. Dios no puede someter una partecita de él a la flecha termodinámica del tiempo y al segundo principio de la termodinámica. O está todo sometido o nada. Sería un poco el argumento de Lotze.
O en todo caso, caemos en una especie de, hay una alternativa que es caer en un panteísmo total o parcial, o sea, un semipanteísmo o un panteísmo, porque sería decir, bueno, hay partes del mundo que son partes de Dios. Entonces Jesús, o sea, hay una eternidad temporal que nosotros la recorremos de a poco. Dios está fuera del tiempo, engloba toda esa eternidad, pero hay una parte de Dios que es parte del mundo. Entonces Jesús era parte de Dios. Entonces, hay parte del mundo que es Dios. Aunque Dios es más que el mundo, hay una parte del mundo que es Dios. Entonces Jesús es una parte de Dios, pero Dios es mucho más que Jesús, ¿no? Bueno, lo que pasa es, bueno, esto va en gustos filosóficos, en gustos teológicos y en capacidad de imaginación. O sea, ¿quién se puede imaginar un ser que tenga una pata fuera del tiempo y una parte, o sea, no, perdón, que tenga una pata fuera del mundo y una pata dentro del mundo? O sea, una especie de panteísmo parcial, ¿no? Se me ocurre como solución alternativa, ¿no? Bueno, básicamente eso. Yo sé que los dejo con más interrogantes que respuestas, pero eso es un poco lo que el propio Lotze reconoce, ¿no? Ahora vamos a ver eso. En otro fragmento de la Metafísica dice, siendo así, debemos finalmente decidir lo siguiente. El tiempo como un todo es, sin duda, una mera creación de nuestro intelecto presentativo, dice el otro. O sea, afirma, digamos, o un aspecto de su filosofía que como no existe el tiempo absoluto, tampoco existe el tiempo como un todo, que es algo que nuestro intelecto lo construye para facilitar nuestra imagen del universo evolucionando como un todo. Al fin y al cabo, a lo que nosotros tenemos acceso es a nuestra propia experiencia del devenir. Pero el tiempo como un todo es una conveniente creación nuestra. Dice, no es permanente ni transcurre, pero no eliminamos de la realidad el transcurso de los acontecimientos en el tiempo. Y consideramos totalmente infundado concebir aún la idea de este transcurso como una forma a priori, meramente subjetiva de aprehensión, que se desenvuelve dentro de una realidad intemporal en la conciencia de los seres espirituales. O sea, acá vuelve a decir Lotze que no cree en una realidad intemporal, nosotros decimos atemporal, no, digamos, una realidad intemporal en la cual están los seres espirituales y su conciencia. Él no elimina la realidad del transcurso de los acontecimientos en el tiempo. O sea, él no acepta el tiempo absoluto, pero sí considera fundamental la realidad de los acontecimientos. Y esta realidad no es meramente subjetiva, ¿eh? O sea que hay una realidad de sucesión de acontecimientos. No hay un tiempo absoluto, pero sí hay una realidad de sucesión de acontecimientos que no es una ilusión nuestra en el marco de una eternidad temporal. Entonces, este párrafo termina Lotze escribiendo, así, al final de una larga y pesada jornada, volvemos, como por cierto se manifestará, a una coincidencia completa con el punto de vista vulgar. Por supuesto que, ¿cuál es el punto de vista al que Lotze llama vulgar? Por un lado parece un poquito frustrante, ¿no? Luego de páginas y páginas de discusión filosófica profunda, no sé que al final volvemos al punto de vista vulgar. Bueno, ¿cuál sería el vulgar? Bueno, un poco lo que acabo de decir acá, o sea, no hay una realidad, o sea, es lo que yo interpreto, ¿no? No hay una realidad atemporal. El vulgo no cree en una realidad atemporal, cree que lo que hay es lo que uno ve, que es un mundo que está evolucionando, que cambia. Eso es lo que llamaría punto de vista vulgar, que es el que termina adoptando Lotze.
no hay una realidad atemporal, hay una historia, una sucesión de acontecimientos, pero ojo, no hay un tiempo absoluto como sustrato. Lo que hay son la sucesión de acontecimientos. ¿Mm? No hay otra cosa salvo, o sea, el cambio es real, en ese sentido el tiempo es real, en cuanto a que el cambio es real, pero no existe el tiempo absoluto. ¿Qué cosa uno podría agregar al punto de vista vulgar? El futuro no existe, está por venir, va a traer novedad. El pasado tampoco existe, el pasado fue, lo que quedan son los fósiles, los libros, las películas ahora, en los últimos 100 años. Eso sería eh, la conclusión. Uy. Y desde el punto de vista del Lotze parecería como que el pensamiento del vulgo entonces no es un autoengaño, sino es la conclusión a la que uno llega luego de profundas reflexiones filosóficas, ¿no? Con lo cual, por otro lado, la idea de libertad, ojo, por eso también Lotze escribió todo un tratado de ética, la idea, o una parte importante de su tratado de ética, quiero decir, la idea de libertad es importante. O sea, yo, digamos, uno podría preferir, digamos, cortar acá, digamos, todo el análisis de Lotze, pues, bueno, como cada pensador escribió mucho de distintos aspectos, pero les cuento que Lotze era un fiel, digamos, creyente filosófico en la libertad y de la ética asociada a la libertad, con lo cual justamente no compraba, digamos, esa compatibilidad entre un ser omnisciente atemporal y nuestra libertad, no la compraba en forma tan fácil. Con lo cual, como teólogo fue también bastante original. Él mismo fue consciente de sus propias contradicciones y era consciente de que no dejaba una respuesta definitiva metafísica, no solamente sobre el tiempo, sino en general. O sea, él dejó un poco una sensación, ¿no? Decir, bueno, creo en la libertad, creo en el cambio como fundamento, descreo bastante de la realidad atemporal, no era ateo, no, pero describía bastante, y digo bastante a propósito, porque tampoco fue alguien que dijo, no, pero describía bastante en que Dios fuera un ser atemporal. Pero yo creo que Lotze es un pensador muy original que me pareció que valía la pena incluirlo en el seminario, también como una especie de pato o eslabón entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Donde en el siglo XX va a haber toda una cantidad de pensadores, de filósofos del tiempo, con un lenguaje, o sea, el lenguaje de Lotze se empieza a parecer más al siglo XX que al siglo XVIII, en cuanto a como filósofo del tiempo me refiero, ¿no? Pensar en el tiempo, en el presente especioso, el futuro, todas esas cuestiones. Así que bueno, hasta acá llegamos con Lotze y ahora sí, nuevamente quedo a disposición de sus comentarios, preguntas. Han sufrido una nueva desilusión, en este caso de la mano de Lotze, en relación a qué es el tiempo. No sé Pero si... ¿qué es el tiempo para Lotze? No, mentira. ¿Cómo? Queda tiempo, sí, pero bueno. No, lo que estaba diciendo es ¿qué es el tiempo para Lotze? Quería una definición Ah, cerrada. Estoy jodiendo. Eh, bueno, no, está buenísimo. Gracias además por incluir un autor que si no veríamos en otro lado, ¿no? Por lo menos ah, por ahora no sucedió. Increíble y muy interesante. Y bueno, y también yo creo que está bueno reconocer un poco que la filosofía es un poco así, que no siempre todos los autores generan una teoría cerrada, que no siempre responden a todas las incógnitas y que también van variando a través de su vida sus teorías, como uno mismo, ¿no? sí. Cree una cosa, la defiende y de pronto cambia, ¿no? Es parte de la vitalidad del ser humano y obviamente de la misma investigación.
Así que me parece hiper válido no tener respuestas cerradas en algunos filósofos, como otros sí las tienen o intentaron hacer por lo menos un sistema más consistente, más completo. Sinceramente desconozco cuánto conocía Heidegger de Lotze, pero me atrevería a decir que lo conocía bastante. Pero bueno, no lo puedo asegurar. Me refiero a que todo este lenguaje de relacionar ser, existencia, biología, ¿no? Fisiología, teleología, fenomenología. Bueno, en realidad, sí, Lotze es en buena medida contemporáneo de Husserl, y ahí sí hay un anexo con Heidegger, digamos, ¿no? Pero por eso, por más que Lotze es un pensador netamente del siglo XIX, es un eslabón importante con el siglo XX, en su forma de pensar, de escribir, de unir naturalismo / humanismo con ontología. Y el tema de tomarse en serio el problema del tiempo en relación con el problema de qué es lo que hay y cómo es. O sea, ontología, filosofía del tiempo como un eslabón, como un pilar importante de la metafísica. O sea, también me parece interesante Lotze en ese sentido. Sí, porque a ver, si tengo claro lo que terminó diciendo Lotze, es un poco esto de que, bueno, según hasta donde él llegó a investigar, aunque no haya tenido una posición cerrada, sí propone un poco esto de que incluso, o sea, un poco como Hegel, ¿no? Como que incluso Dios está dentro de la dinámica del cambio, del tiempo y de la evolución, si se quiere. Exacto, es bueno tu comentario, tal cual. O sea, el justamente no aceptar a un Dios atemporal fuera del mundo también está en sintonía con Hegel. Exactamente. Claro. Y como una tendencia hacia la evolución o hacia un bien. O sea, Hegel no le pone la palabra bien, pero sí hacia Hegel diría la autoconciencia, ¿no? Creo. O algo Hegel así. diría la autoconciencia. Él habla, lo hace en alguna parte del bien. Pues también ahí hay una cuestión de la historia universal también en Lotze y de una evolución, bueno, todavía la evolución estaba ahí recién apareciendo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, la teoría de la evolución. Pero sí esta idea de historia universal, teleología universal, teleología local en cuanto a las funciones de los órganos. El fisiólogo estudia una teleología local, ¿no? El teólogo aspira a estudiar una teleología universal. Y el filósofo trata de encontrar los fundamentos de ambas teleologías, si es que los hay, si es que existen esas teleologías, ¿no? Y Lotze intentó algo así. Claro. Sí, por eso tiene una raigambre bien hegeliana, ¿no? En ese punto de decir, bueno, todo está circunscripto no a un tiempo en sentido absoluto, sino a una especie de cambio, de evolución que intrínsecamente tiende hacia un lugar mejor que antes, ¿no? Hacia el bien. Sí. Eso es, sí, total. O sea, hiper hegeliano, casi, digamos, cambiándole las palabras, es igual, ¿no? Después, Sí, bueno, ya hay nada mucho. más que Lotze era menos idealista que Hegel. Era más naturalista. La más naturalista, claro. Si les Bien. parece, acá dejamos de grabar. ¿Qué les parece?